Hola iglesia, que el Señor le bendiga, muy buenas noches. Antes de sentarse, abrace fuerte al que está al lado de usted y siéntese abrazándose. Muchas gracias a los músicos. Qué lindo estar en la casa del Señor, amén. Qué lindo disfrutar. No hay ningún partido por mirar más tarde. No hay nada. Mañana Boca juega un día que no tenemos culto, que podemos estar ahí disfrutando. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Bien? ¿Le dijiste feliz cumpleaños al lado? ¿Sí? Muy bien. ¿Y al del otro lado? También. Qué espíritu de mentirosos que hay en este lugar. Vamos a escuchar un poquitito lo que el Señor trae para nosotros en esta noche. Y primero de todo quería compartir un texto que se encuentra en Génesis, capítulo 21, versículo 22, 22, versículo 21. Como usted quiera, es Capicúa, dijo. ¿Lo tenemos? No, es el... Vamos a orar por multimedia primero. No, mentira. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, le dijo Abimelech a Abraham. Ahora, qué lindo es saber de que Dios está con Abraham, pero también está con nosotros. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, míralo un poquitito, míralo. Ahí Nancy no quiere mirar al lado, está bien, capaz que lo fulminás con el fuego que tenés. Decirle al lado, es obvio que Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Y se la creyó el otro? Sí. Qué lindo es que otra persona que esté cerca nuestro, que esté al lado, que venga. Es obvio que Dios está con vos en todo lo que haces. Qué lindo es creernos que Dios está con nosotros. Y nosotros que venimos a la iglesia, que sabemos de que Dios está en todos lados, pero está conmigo, cuidándome, que si voy con Él, nadie me puede hacer frente, y un montón de cosas. ¿Por qué tenemos miedo como hijos del Señor? ¿Tiene miedo usted alguna vez? No, muy bien, eso. Muy bien, te voy a llamar cuando Bruno me dice que escucha ruido. Tenemos temor, tenemos miedo. Hay cosas que vienen a nuestras vidas y que a veces nosotros por dudar, y eso viene muchas veces cuando la esperanza empieza a decaer. Y ya no encontramos esperanza. Mientras nosotros tenemos las cosas bajo control, el miedo no viene. El miedo no existe. Ahora, cuando las cosas ya no dependen mucho de nosotros y perdemos ese control y la esperanza empieza a desaparecer o ponerse un poquitito más lejos, ahí viene como esa sensación de inseguridad en donde yo no puedo controlar las cosas. Y capaz que para uno es algo que le está pasando en el trabajo, es el nuevo jefe que tiene, cómo hostiga, es el nuevo trabajo que está deseando y cómo voy a mantener la familia ahora. Y si me echan, ¿cómo hago en esta situación que estamos viviendo del país? Y la metástasis de un familiar, y la salud de alguien, y el problema que está pasando en la familia, y te tiembla el piso. Y uno no encuentra rápido la esperanza. Sí sé que está Dios, pero ¿qué hago en esta sensación de inseguridad? ¿Qué hago cuando las cosas no surgen como yo quiero que surjan? Pero sabemos de que si Dios está al control de todo, estará todo bien. Ahora, ¿qué hago con ese miedo? ¿Qué hago con ese temor a lo que viene? Y estos días hemos estado compartiendo en las espigas, en la lección número 2, un texto muy hermoso que se encuentra en Salmos 40. ¿Sí? Me gustaría que lo busque, Salmos 40, del 1 al 3. Lo hemos leído con los grupos en el discipulado. Y dice, puse mi esperanza en el Señor. Y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal. Me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca. Dio firmeza a mis pisadas. ¿Tenés el 4 que me lo pongas también?
Te arruiné, ¿no? El 4 dice, no, sigue, dice, el 3, un pedacito más. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bien, era el 3, seguía un pedacito más el 3, por eso faltó ahí. No importa, van a ir al cielo igual, chicos. El último versículo el último pedacito del 3, la parte B del 3, dice de que la confianza lo había puesto David tan en Dios, con tanta vigorosidad, con tanta atención en saber quién era su esperanza, que los demás que estaban alrededor vieron en él, se conmovieron y por medio de él confiaron y pusieron la esperanza en Jehová. Y nosotros hoy una reunión de milagro en donde obviamente queremos recibir una sanidad, venimos en busca de lo que estás sufriendo, de lo que estás llorando. Yo te quiero hablar de un Dios que está en la tormenta también. ¿Sí? Y todos sabemos que ese Dios está en la tormenta. Pero cuando me pongo a pensar en por qué yo no puedo pasar una tormenta, en por qué tiene que venir todo lo que hace Martín, todo de 10, y no puede haber una prueba, y no puede pasar algo que me desaliente un poco, digo, si los propósitos de Dios son buenos, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Cómo murieron sus discípulos? ¿Murieron contentos? ¿Lo podía haber librado el Señor de eso? Pero era el propósito de que mueran así, boca abajo, prendió fuego, tirando piedra. Un desastre como murieron. Yo no tengo ganas de morir así. Si me dan a elegir, ¿tenés ganas de ser amigo de Jesús? Sí. ¿Querés pasar por todo lo que pasaron sus amigos, sus discípulos? Déjame que por ahí me toca predicar de vez en cuando en la iglesia, que comparte. No tenemos ganas de un montón de esas cosas, pero qué lindo es poder nosotros como hijos disfrutar a pesar de lo que esté ocurriendo, sabiendo de que Dios está en la tormenta. Job, capítulo 6, versículo 10, dice que él saltaba de alegría, en distintas versiones, saltaba de alegría en medio del dolor. Que él se regocijaba en medio del dolor, en el inquebrantable dolor. Hay forma de que uno pueda estar alegre y regocijarse cuando la está pasando mal, pésimo, triste. ¿Cómo hacía Job para en medio del dolor, en medio de ese llanto, esté contento y demuestre alegría? Dice, saltaba de alegría alguna versión. ¿Cómo hago para en medio del temor, del miedo, saber de que hay un Dios que cuida de mí? Que a pesar de lo que estás pasando, con la situación que viniste, Él está al cuidado, Él está al control. Cuando leíamos el Salmo decía que Él escuchó mis gritos. Uno cuando está desesperado grita. Cuando pierde las cosas de control grita. No sé cuándo fue la última vez que gritaste. Y no te digo de alegría por un gol o por algo que saltaron para festejar, sino de un grito de terror, de miedo, de un grito feo. No sé si lo recuerdan. Pero hay veces que ocurre. Hay veces que pasa. Hace un tiempo atrás venía con dos amigos, entre uno venía atrás Fernando Descalzo, lo conocen a Fernando Descalzo. Y veníamos por la ruta, volvíamos de ver un partido en Quilmes y en el medio de la ruta empezó a llover esa lluvia, pero lluvia que no se veía, pero nada. Y de la nada se empezó a ver solamente que el parabrisas ya, ¿viste cuando ya no hace más? No había forma de poder ver para ningún lugar. Y veníamos a una velocidad normal, 100, no sé. Y de la nada nos dimos cuenta que empezamos a pegar una patinada por el medio de la autopista. Y yo iba acompañante, Fer atrás, roncando como un queso. Y al lado mío venía manejando un ateo, uno que decía ser ateo. Pero en el grito, Buba, ha venido con nosotros a la iglesia en un momento. Y en ese momento de desesperación yo empecé a orar porque empezamos a girar y uno, viste, que habla hasta en lengua, hace todo en ese momento. No sé si grité, pero él me decía, nunca escuché a alguien orar tan fuerte como vos. Porque de verdad que fueron 10 segundos, 15 segundos, porque pero para mí fueron una película de 1 hora y media girando así, y en eso quedamos medio así, tirados en el medio, hasta ahí no nos habíamos dado cuenta, quedamos en el medio de la ruta.
Y él es pelado y estaba así contra el volante y decía, Señor Jesús, decía el ateo. Señor Jesús, ya está, ya está. Señor Jesús, ya está. El Señor Jesús no sé si está, se fue, no sé si morimos, nada. Pero había un susto que no sabíamos, y en eso Fer, una doncella atrás. ¿Qué pasó? Dice Fer. ¡Hijo de mil! Era el Señor en el medio de la barca. Y lo único que atino a hacer es abrir la puerta y seguía lloviendo y lo único que veo es que estoy arriba de la ruta y veo una franja blanca. O sea que estábamos en un costado, no sé dónde estamos, pero estamos en la ruta. O sea que o nos bajamos o seguimos pidiéndole a Jesús, hermano, porque viene alguien de atrás y chao, donde la contamos. En el medio de eso para un poco la sensación esa, bajamos y nos damos cuenta de dónde estamos en el medio. Y el Señor nos libró. Ahora, yo me acuerdo de esa sensación ¿viste cuando te haces pis encima? De eso. Y de lo otro también. Y yo, Señor, lo único que me acuerdo de ese viaje tan lindo es de que después con este amigo, compañero, que él me decía ser un ateo más, una persona que no creía, puedo agarrar de foco. Él conoció a Cristo, aceptó a Cristo, estuvo un momento también en la iglesia. Pero ese pedacito me encantó para decirle, no era que vos eras ateo, ¿verdad? Que me hiciste acordar. No era ateo vos. Y sí, no creo. ¿Y por qué le voy a pedir a Jesús? Jesús es mío. Pero qué loco cuando nosotros podemos, a pesar de la adversidad de algo, sacar algo lindo, algo de lo que viene. Y según dónde miramos el problema. Yo hoy veo un montón de problemas que puede llegar a tener Brune que para mí son una papa. Pero en el momento que lo llevo a Brune, lo que hago como papá es empatizar en la situación en la que está para poder darle seguridad de que juntos podemos salir. A mí me pasaba en casa, tenía mi habitación, dormíamos con Emiliana y con Maxi, y atrás había una escalera que era de madera. Esto en el exterior, fuera. Y encima, que era de madera, todas las maderas que se movían para todos lados. Yo tenía que subir pidiéndole a Dios literal para llegar al techo. Mamá está re bien, nunca se cayó de ahí. ¿Está mami? No. Entonces, yo quería hablar de mi mamá hoy esta noche. Y a la noche había gatos que subían por ahí. Y esos gatos cada vez que subían era un tac, tac, tac. Y para mí era el mismo Satanás que quería venir a robarnos todo dentro de mi casa. Pero yo no podía ir a decirle a mi mamá y a mi papá, papi, todos los tiros, porque lo habré hecho en algún momento. Después quedé solo, se casó Maxi. Después se casó Emiliana. Y yo quedé solo en esa habitación. Y ya tenía 22 años. ¿Sabés lo que es con 22 años escuchar que un gato anda ahí y vos no sabés qué hacer? Pero eso en el momento a mí me daba una sensación de miedo. Y lloraba. Lloraba no, oraba. Capaz que también lloré, pero oraba. Le decía, Señor, que sea un gato. Que sea gato, nada más, quería que sea gato. Mi oración era que sea gato, que sea gato, que sea gato. Ahora, mi papá capaz que venía y le pegaba la ventana y se iba y ya está. Y yo lo miraba a mi papá como diciendo, cuando tenga a mi hijo voy a hacer así. Ahora, el problema que para mí era gigante, en las manos de papá, no es nada. Y yo, de vuelta en esta noche, te repito, no sé a qué le tenés miedo, qué situación es la que estás pasando, por qué estás siendo atribulado, atribulada, cuáles son las sensaciones esas que te dan la no capacidad de disfrutar de lo que puedes estar haciendo, en el servicio, en la iglesia, como padre, como hijo. Y vuelvo a repetirte, sé que no es fácil, que estés sufriendo por un hijo que está perdido en las drogas, en el alcohol, por tus padres que no pueden estar bien, por el sufrimiento de violencia que puede estar pasando en tu hogar. No sé cuál es el desierto, el problema, pero sí sé de que mi Dios escucha el grito de un hijo cuando le clama. Y que a pesar de eso, encima, el Señor puede estar utilizándome en esa situación de desierto, de problema, de tribulación, para que alguien pueda verme como yo pongo mi esperanza y mi confianza en Dios. Y esa persona no está mirando a Cristo, te está mirando a vos y me está mirando a mí. Para tener ese bollito y ese poquito de esperanza y poder depositarlo en algún lado. Piensen que
afuera de la iglesia, en su trabajo, en su grupo de amigos, en sus clubes, donde andan, hay un montón de personas queriendo depositar algo y no tienen dónde ponerlo. Porque lo han puesto en el alcohol, lo han puesto en los vicios, lo han puesto en la droga, lo han puesto en un montón de cosas. Pero nada le da una satisfacción como Jesús nos dio a nosotros. Pero a veces nosotros también tememos. Y cuando tenemos miedo, puede sacar lo peor. Pero cuando tenemos miedo también podemos salir con lo mejor. Porque cuando tenemos miedo, uno saca energía y fuerza de donde piensas que no hay. ¿Alguna vez fueron corridos por algún malhechor? ¿Alguna vez un perro buscó atacarle? Ni Bolt corre tan rápido como yo he corrido en situaciones así. Yo soy chiquitito y he saltado un tapial que yo no lo puedo saltar, pero lo he saltado. ¿Cómo hice? El julepe, hermano. Cuando tienes miedo, haces cosas que no, porque el miedo o te paraliza o también puede sacar lo mejor de vos. Hace un tiempo atrás estamos organizando la maratón y acá hay unos parlantes que ya no están más, antes se veían. ¿Se ven? Ahora también se ven. Bueno, y son re grandes. Yo creo que eran los mismos. Ponele que había uno que no tenían patita, pero son pesadísimos. Son muy pesados eso. Y hubo una noche que como a las 3 de la mañana empezó a llover, viento, de todo. Y justo ya estábamos llegando, o nos habíamos ido y yo volví. Y cuando entro se estaba cayendo el escenario que tenemos monstruoso, es grandísimo. Y se empezó a doblar todas las patas. Y yo había llegado en el auto y digo, ¿qué hago acá solo? Empecé a llamar al Tincho, al S, llamé a un par. Y estaban todos ya acostados y no llegaban ni a gancho. Y había un policía que estaba cuidando. ¿A dónde estaba el policía cuidando? Adentro del patrullero, ni mu me hizo. Me bajo y empiezo con la desesperación de que se me venía el techo. Agarré un cuchillo, empecé a romper, que rompí toda la lona. Hasta hoy se acuerdan de mí porque rompí toda la lona y salió carísima. Y había esos equipos que estaban afuera y no sé cómo. Yo los subí a esos equipos. En una altura un poquito más chiquita que esta, pero yo los subí. Yo digo, ¿cómo hice para subir eso? Había fuerza que me daba, que me acuerdo hasta cómo lo agarraba y los tiraba. Lo agarraba así como eran rastris. Agarré al patrullero y lo levanté así, andate para allá. Le tenía una bronca, hermano, el policía basura ese, que no se bajó ni a ayudarme, ni a secarme, nada. Ahora me dieron ganas de averiguar quién era. Pero cuando uno está desesperado, hace cosas que no piensa que pueden ocurrir. Entonces también, en el medio de la tormenta y en el medio del dolor, podemos sacar lo mejor de nosotros. Vos podés sacar lo mejor. Eso que tenés escondidito y dices, estoy sufriéndolo, estoy... Como dijo Job, capítulo 6, versículo 10. Puedo saltar de alegría en medio de un dolor inquebrantable. Yo sé que es difícil. Y yo tenía una prédica que para mí era mucho más linda. Y ya la tenía hasta comida cocinada y todo. Y el Señor me dijo, no, esto quiero que hable. Tenés que tardar. No sé para quién le estoy hablando en esta noche. Pero sí sé de que en el medio del miedo yo tengo que saber que Dios está al control de la tormenta. En Mateo 8, capítulo 33, el Señor calma la tempestad. Y hay un grupito ahí de amigos que lo van siguiendo en los distintos evangelios y los cuentan de distinta manera. Pasó el día, llegó la noche y Jesús se subió a una barca. Los demás lo siguieron. Y dice que de repente, una versión, empezó a haber un viento fuerte. Tan fuerte era el viento que las aguas, las olas entraban en la barca. Entonces ellos tuvieron miedo. Se atemorizaron. Y empezaron a ver, y no lo encontraban al capo de todo esto. ¿Dónde estás? Y a veces nosotros buscamos, ¿y dónde estás? ¿A dónde está? Y nos agarra el que no sabemos hasta rezá Malena. Empezás con el, ¿qué hago ahora? Rezá Malena, te pido Dios, dice el... Qué buenísima eso. ¿Qué hago?
Y vieron a dónde está Jesús y lo encontraron, allá estaba. Estaba descansando, muy pancho ese señor hermoso, que nos hace pasar por un montón de cosas y nosotros nos olvidamos. Y viene el grupo y le dice, ¿vos no tenés cuidado de nosotros? Hay una versión que le dice, ¿no tenés cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? ¿No te das cuenta? Lo vienen a retar encima a Jesús. Vos no ves, no nos cuidás de nosotros. A veces pensamos que el Señor no está cuidando de tu vida, que el Señor no cuida de la mía. Y el Señor está al control. El Señor está en el barco. Y como siempre venimos repitiendo y hablando y una y otra vez, sabemos de que Dios nos va a permitir estar en la tormenta, pero que Él está en medio de la tormenta. Que el Señor te va a hacer pasar una prueba, que Él está. Quizás nosotros a veces no buscamos en el barco completamente. Y capaz que Jesús está ahí, acomodando algo. Está descansando, está arriba, arreglando las telas. Está abajo, viendo de que no haya ninguna rotura de la madera. A veces tengo que buscar dentro del barco. El Señor está al cuidado de mi vida. El Señor está al cuidado de la tuya. Y a pesar de que tengamos miedo muchas veces, a pesar de que los vientos peguen fuerte y que la barca quiera hundirse, mi Jesús y tu Jesús nos va a dejar que la barca se hunda. A veces los propósitos del Señor queremos entenderlos, pero son inentendibles. Pero yo puedo comprender y entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo te decía hoy, no quisiera vivir, más que vivir, no, morir como han muerto muchos de sus seguidores. Pero es la voluntad de Él. Y había que pasar. Y los problemas que estás pasando vos, o quizás lo esté pasando yo, y no significa de que Dios no está conmigo. Antes, porque tenías una enfermedad o algo, el pecado, Y viste, no vine a la iglesia porque le pasó. El pecado, hermano. ¿Quién sos vos y quién soy yo? Primero, para juzgar. Y segundo, a pesar de que estés pasando lo que estés pasando, el Señor está en el barco. Y el Señor está en el barco. Y el Señor duerme, descansa, lo que sea, está en el barco. Y si Él tiene el control del barco, no lo tengo yo. ¿Por qué muchas veces dejamos de soñar? A veces el miedo paraliza. A veces ese miedo te dice, no podés, es imposible con tu vida. Es imposible con la familia que tenés, tus hijos, es imposible el trabajo que vos puedas, tu casa. Es imposible, es imposible. Y vos te paralizás y le crees a la voz del enemigo. Vos liderando, vos vas a llegar a esto, vos vas a ser la mamá que querés ser, vos vas a ser mamá, imposible. Y hay un montón de voces que muchas veces entran a nuestra cabeza y permite de que el barco se empiece a hundir, simplemente porque no somos capaces de buscar a Jesús. Y Jesús está en el barco. Jesús se encuentra en el barco y sale y te dice, ¿de qué estás temiendo? ¿De qué tenés miedo? Hey, hombres de poca fe, ¿de qué tenés miedo? ¿Qué es lo que te apabulla? ¿Qué es lo que te da tanto temor a lo que viene? ¿Qué es? ¿De qué tenés miedo? Y ahí me acuerdo cuando mi papá venía y golpeaba la ventana. O la abría directamente. No la abras, papi, no. Se iba el gato. Y yo, ahora puedo dormir para mañana ir a la escuela. Y el problema mío termina siendo insignificante al mandato del papá que está arriba del barco. Y se levantó, ¿de qué perecen? Perecen de yo. Y Jesús no lo dijo así, pero fue y le hizo frente a la tormenta. Y automáticamente las olas bajaron. ¿Quién es este tipo, Que hasta el clima lo escucha. Que hasta el clima le tiene miedo. El viento le hace caso. Ese es el mismo Jesús que tenemos hoy. Al que le vinimos a cantar. Al que vinieron a pedir oración a los mentores, a los pastores. Para que Jesús ejecute su poder. Ese es el Rey que nosotros venimos en esta noche a adorar. Ese es el Rey que está en el barco, que está en tu barco y que te dice no tengas miedo. No tengas miedo. A veces podés tener una sensación, pero sacá lo mejor de vos ahí. Sacá lo mejor de vos ahí.
Y ese mejor de vos es buscarlo en la barca. Encárgate de ir a buscarlo en la barca. Decirle, Señor, sé que a veces es como bastante imposible poder disfrutar en el medio del dolor. Pero Job puso su esperanza en papá. David lo hizo. Y yo te voy a honrar de la misma manera. Pase lo que pase. Podré quejarme en alguna oración. Podré estar triste en algún momento. Pero que mi vida sirva también para que en medio de mi problema los que están alrededor vean dónde invertir el poquito gramo de esperanza que tengan. Gente, nosotros muchas veces corremos un poquito en el egoísmo, en cómo estoy yo, en mi porvenir, en mis negocios, en mi trabajo, en mi necesidad, y a veces vemos muy poco al lado. Y la palabra dice que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y alrededor nuestro hay muchas personas que no tienen todo, porque no lo tienen a Él. Pueden estar muy sobrados en su economía, pueden andar en un auto hermoso, pueden tener las vacaciones en los mejores lugares del mundo, pueden vestir la mejor ropa, pueden y un montón de cosas. Pero saben que no tienen a Jesús y no tienen lo que tenemos nosotros. Y es tarea nuestra como iglesia en este último tiempo también de sembrar esa esperanza en otro y de no parar de hablar de Cristo con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de accionar, para que ellos también tengan dónde invertir cuando pasen un desierto. Porque la gente que está afuera, quizás en su propia familia, está mirando cómo maniobrás vos tu vida en los momentos de desierto y de dolor. Y a partir de esa maniobra que vos realices y que yo realice, ellos pueden ser futuros inversores en el reino. Y cuando te hablo de inversión no te estoy hablando de economía, te estoy hablando de su propia vida. Y el Señor necesita que nosotros también seamos pescadores de hombres. Amén. Iglesia, le invito a que se ponga de pie y vamos a orar para que en esta noche el Señor disipe toda duda, todo temor, todo miedo, y que también ponga en nosotros esa valentía por disfrutar en el medio de la tormenta y por tener la capacidad de poder predicar del Evangelio y ser luz a pesar de lo que nos toque pasar. Amén. Señor Jesús, tenemos el privilegio de estar en casa, de poder honrarte, de poder disfrutar de esta hermosa reunión, de cantarte. Nos llevamos tu palabra en nuestro corazón también, pero yo te pido que en esta noche haya corazones con muchas ganas de poner en práctica y dar fruto. Cada semilla sembrada esté en buena tierra. Declaro que hay buena tierra en esta congregación, en cada líder, en cada mentor, en cada persona que está sirviendo. Espíritu Santo, pido tu gloria sea manifiesta, tu poder sea manifiesto. Por favor, quita toda carga, todo cansancio, toda fatiga, todo miedo que está en el pueblo, merodeando para poder apagar los sueños. Levántate como león rugiente, Señor Jesús, fuerte. Y yo te pido que cada uno de nosotros tengamos cosas por entregarte y que podamos disfrutar juntos del ministerio. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor